Como mencioné antes, la enfermedad actual es un recuento del problema o los problemas que está teniendo el paciente. Si tienen más de un síntoma, van a tratar de escribir primero un síntoma y luego otro síntoma. Ahora es importante, dentro de la descripción de la enfermedad actual, que ustedes logren caracterizar ese síntoma. Aquí tenemos la mnemotecnia Alicia Fredusa, que podemos usar para un ejemplo de este señor con dolor torácico. ¿A qué se refiere la mnemotecnia Alicia Fredusa? Se refiere a que ustedes tienen que tratar de obtener las características de ese síntoma. Por ejemplo, para este paciente con dolor torácico, quisiéramos tratar de caracterizar el dolor torácico, así que necesitamos saber la aparición. ¿Desde hace cuánto tiene dolor torácico? La localización. ¿Qué parte del pecho es realmente la región donde está localizada el dolor? Cuando tenemos un paciente con un infarto agudo de miocardio, la localización generalmente es retroesternal. Cuando es otra patología, va a ser otra región del pecho. La intensidad también es importante. Muchas veces se les pregunta a los pacientes que en una escala del 1 al 10, ¿cuál es la intensidad del dolor? Las características del dolor. Este es importante ya que ciertas patologías tienen un dolor bien específico. En el caso del dolor torácico de tipo isquémico, como en el infarto agudo de miocardio, es un dolor de tipo opresivo. Pero a veces los pacientes pueden decir un dolor de tipo punzante o un dolor tipo cólico. Eso en los trastornos gastrointestinales. La radiación también es importante. Eso hablando específicamente del dolor. Como ya vieron, en anatomía existe el concepto de dolor referido. Y dolores de ciertas regiones se pueden irradiar a otras regiones. Por ejemplo, el dolor de la vesícula se puede irradiar al hombro. O igual el dolor torácico de tipo isquémico puede irradiarse hacia el epigastrio. También van a preguntar factores aliviantes o agravantes. ¿Qué hace mejor el dolor o peor el dolor o cierto síntoma? Puede ser una posición o a veces les mencionan un medicamento, por ejemplo, un dolor torácico que se alivia con la administración de nitroglicerina. Y la parte del Fredusa es frecuencia, duración y los síntomas asociados. Frecuencia es cada cuánto ocurre, la duración cuánto duran esos episodios. Y síntomas asociados se refieren a otros síntomas que pueden estar relacionados a esa patología. Por ejemplo, en el dolor torácico, un síntoma asociado puede ser la falta de aire o puede ser la náusea y el vómito, que pueden sugerirnos un dolor de tipo isquémico. En la enfermedad actual también es importante preguntar los pertinentes positivos y negativos. Estos están ligados con los síntomas asociados muchas veces. Cuando hablamos de pertinentes positivos y negativos, estamos refiriéndonos a otros síntomas que si están presentes o ausentes nos sugieren o excluyen ciertas patologías. Tomemos este ejemplo de una señora con dolor abdominal. Un pertinente positivo puede ser presencia de molestias al orinar, porque la presencia de esas molestias al orinar como síntoma acompañante al dolor abdominal nos está sugiriendo un posible trastorno urinario. Un pertinente negativo, tomando el mismo caso de esta señora con dolor abdominal, puede ser ausencia de diarrea, porque nos está excluyendo tal vez que se trate de un trastorno gastrointestinal. Otra información relevante que puede ir acá puede ser la presencia de factores de riesgo. Eso, por ejemplo, en el contexto de un caso de enfermedad cardiovascular. Ahí podemos incluir en la enfermedad actual ya si el paciente es hipertenso o ha tenido un infarto previo de miocardio en el pasado, si ya le han hecho un bypass coronario.
A esto se refiere con factores de riesgo que podrías incluir en la enfermedad actual. Ahora hablemos sobre los antecedentes patológicos personales en la anamnesis. Dentro de los antecedentes patológicos personales tenemos las enfermedades de la infancia. Pueden preguntar a su paciente sobre enfermedades importantes que haya tenido en la infancia. Eso es mucho más importante en los casos pediátricos. Ahora, en condiciones médicas, ustedes deben preguntar sobre condiciones que ya hayan sido diagnosticadas previamente en su paciente. Estos pueden ser diabetes, hipertensión o hipotiroidismo. Muchas veces los pacientes se olvidan de mencionarles que tienen estas enfermedades y es la razón por la que ustedes tienen que preguntar explícitamente si es hipertenso, señor, usted es hipertenso, señor, usted le han diagnosticado diabetes, porque la presencia de estas enfermedades tiene grandes implicaciones. Ustedes tienen que saber si su paciente ya es hipertenso porque después pueden preguntarse si realmente está controlada la hipertensión o de su diabetes y de ahí pueden relacionar con si su paciente está con estilos de vida saludable, en dieta, en ejercicio. Así que es importante preguntar sobre estos. En los antecedentes quirúrgicos, ustedes van a querer preguntar si se realizó algún procedimiento quirúrgico y en lo posible la fecha de dicho procedimiento. Otros elementos incluyen la historia ginecológica, que se va a estudiar más cuando ustedes estén en cuarto año, pero van a ver mujeres embarazadas en el centro de salud y ahí va a ser útil conocer la historia obstétrica, cuántas gestas o cesáreas previas, la historia menstrual, uso de contracepción y bueno, la actividad sexual que puede ser considerada aparte. La actividad sexual es un elemento de la historia que tal vez no pueda ser obtenido dentro de la primera consulta, dependiendo si el paciente les tiene mucha o poca confianza. Y especialmente en una atención de emergencia, si van a un hospital público, ustedes realmente están haciendo la anamnesis en la sala de espera con el paciente y otras 15 personas esperando alrededor, así que no esperen que les respondan a ese tipo de preguntas. La historia psiquiátrica es la misma historia. A veces hay un estigma sobre la enfermedad mental o los pacientes no consideran lo que ellos tienen como enfermedad mental. Así que por eso puede que no obtengan esa información en la primera consulta. La historia medicamentosa también es un elemento importante que deben obtener en sus pacientes. La historia medicamentosa muchas veces les da pistas sobre las enfermedades que tiene su paciente. Existen ocasiones en las que uno interroga a un paciente y le pregunta si tiene alguna otra enfermedad que le hayan diagnosticado y el paciente le responde que no, pero cuando le preguntan sobre los medicamentos les da una lista de 10 medicamentos que el paciente está tomando. Cuando obtengan historia medicamentosa traten de obtener el nombre del fármaco, obviamente, tratar de obtener la dosis, la ruta se refiere a si es por vía oral o vía intramuscular o son inyecciones y la frecuencia, o sea, cada cuánto está recibiendo. Por ejemplo, está tomando enalapril 10 miligramos por vía oral cada día, o sea, una vez al día. Ahora, es importante mencionar estos otros elementos de la historia medicamentosa, porque a veces los pacientes no lo ven como medicamentos, así que ustedes les preguntan si están tomando medicamentos y ellos le responden todas las tabletas que están tomando. Pero muchas veces no le responden si están tomando remedios caseros o remedios naturistas, vitaminas o contraceptivos orales. Así que puede ser útil preguntar explícitamente al paciente, aparte de medicinas, preguntarle si está tomando remedios caseros o si está tomando vitaminas. Los remedios caseros son interesantes porque muchas veces pueden interactuar con los fármacos que prescribe el médico. Los remedios caseros finalmente son igual principios activos químicos y por eso pueden interactuar con los fármacos y realmente pueden empeorar la acción del fármaco y empeorar el estado del paciente.
Las vitaminas también, porque los pacientes a veces pueden tomarse demasiadas vitaminas y eso puede llevar a síntomas y a condiciones médicas también. Los contraceptivos orales, como les mencioné, a veces no lo consideran como un medicamento, pero pueden preguntar explícitamente si es que están tomando este tipo de tabletas. Las alergias. Si ustedes van a un hospital o han sido pacientes en un hospital, van a ver que al menos 3 personas diferentes les preguntan si es que ustedes tienen algún tipo de alergia a algún medicamento. La razón es porque pueden existir reacciones adversas, alergias a los medicamentos, y estas pueden ser severas. Aquí les pongo una foto de lo que se llama el síndrome de Stevens-Johnson, que es una reacción alérgica severa que puede ocurrir frente a un medicamento, como por ejemplo la penicilina o algún otro antibiótico. Así que es importante preguntar sobre este tipo de alergias, porque obviamente ustedes quieren evitar la administración de ese fármaco, buscar un fármaco alternativo que no le produzca una reacción tan indeseable. Es importante indicar el tipo de reacción específica, porque no es lo mismo que a uno le salga un salpullido cuando uno le dan penicilina, a que a uno le den penicilina y desarrolle este síndrome de Stevens-Johnson y termine en la unidad de cuidados intensivos. Así que siempre pregunten el tipo de reacción específica. Si les dice que es alérgico a la penicilina, pregúntenle qué reacción tiene cuando le administran penicilina. Y las alergias, aparte de medicamentosas, también pueden ser específicas a agentes ambientales o también pueden ser alergias a alimentos. Otros elementos que pueden preguntar en la anamnesis pueden ser sobre las inmunizaciones. Con esto nos referimos a las vacunas. Esto puede ser interesante en la historia clínica pediátrica, pero van a ver que en la tercera edad también están indicadas ciertas vacunas, como por ejemplo a partir de los 65 se recomienda la administración de la vacuna contra el neumococo, o igual se recomienda anualmente la vacuna contra la influenza. Así que es importante preguntar a nuestros pacientes si están siguiendo este esquema de vacunación. Las pruebas de screening se refieren a pruebas de tamizaje que también pueden estar indicadas en ciertos pacientes. Aquí el ejemplo es el clásico Papa Nicolau. Ustedes podrían preguntarle a una mujer cuándo fue la última vez que se hizo un Pap test y ver si está siguiendo el esquema recomendado, que es actualmente cada 3 años. La historia familiar también tiene un lugar importante en la anamnesis. Esto es porque muchas condiciones tienen alguna asociación familiar. Ejemplos son diabetes o hipertensión o cáncer, que tienen un componente genético o familiar. Por ejemplo, si ustedes tienen una mujer cuya madre y cuya tía han sido afectadas por cáncer de seno, esto puede ser un factor de riesgo para que esa mujer también desarrolle cáncer de seno. Y por lo tanto esa información es fundamental tenerla en la historia clínica. Ahora también existen condiciones genéticas que ustedes seguramente ya han estudiado que tienen una forma de herencia autosómica dominante, como por ejemplo el Huntington. Así que si ustedes tienen un paciente con Huntington, esto puede ser importante para consejería genética en el caso de que este paciente quiera tener hijos en el futuro. Condiciones de enfermedades mentales como la esquizofrenia o el alcoholismo también tienen una asociación familiar, así que también podrían preguntar sobre esas.